una vez, @econométrica, y si tienes otro Twitter, otra red, te lo agradezco. Ángel, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro, por la invitación. Sí, @García Banch, con S al final. Ok. Mira, Ángel, una de las grandes preguntas en este momento es que se están esperando medidas económicas, se han anunciado. Son muy pocas las medidas que se han tomado desde hace mucho tiempo y el país las pide a gritos porque podemos salir de esa manera de una crisis ya reconocida por el gobierno, una crisis que todos sentimos y vivimos día a día. ¿Qué crees tú que puedan ser y si se van a tomar algunas medidas? Bueno, dada la experiencia histórica reciente, puede ser desde que no se anuncie absolutamente nada hasta que se anuncie alguna suerte de ajuste que nosotros en Econométrica consideramos va a ser chucuto. La solución al problema de la economía venezolana pasa necesariamente, entre otras cosas, por una unificación cambiaria, es decir, el levantamiento del control de cambio y de precios. Sin embargo, en el corto plazo, ¿qué podría esperar uno? Bueno, uno podría esperar que, repito, no ocurra nada, o si ocurre algo, sea una devaluación chucuta de un tamaño pequeño, 50 bolívares, 60 bolívares, cualquier cifra que ellos escojan. ¿Cuál, por favor, cuál de todos los cambios? ¿Va a haber una unificación? Por ejemplo, el tipo de cambio de Cencoex, Okay. que es el que más se ha venido utilizando para las operaciones de, digamos, las operaciones cambiarias del Estado, porque CIMADI es bien sabido, prácticamente no opera, y CICAT 1 y CICAT 2 desaparecieron en la práctica. Entonces sería un alza de ocurrir en el tipo de cambio fundamentalmente de Cencoex, probablemente una mayor entrega en CIMADI. Perdón, insisto, 199 a 250, por ejemplo. No. El de 6 a... No, eso significaría una unificación cambiaria. Ajá. El gobierno no ha dado señales de unificación cambiaria. Nosotros sostenemos en Econométrica que todo el problema venezolano termina en la unificación cambiaria. Es decir, aquí no va a acabarse las colas terribles que estamos viendo todos los días sin una unificación cambiaria. No se va a acabar la escasez, no se va a acabar la merma del poder de compra de los salarios, no van a aparecer las materias primas para las empresas que hoy están paradas y que no pueden producir y que tienen a su personal en los almacenes prácticamente sentados, hasta que no se acabe con la mafia cambiaria. La mafia cambiaria existe porque hay dos precios para la divisa. Un precio que permite comprar hasta 155 veces lo que el mercado negro, a la tasa de mercado negro, se puede comprar de mercancías y de divisas, y eso genera una distorsión tremenda. La solución pasa, entre otras cosas, por la unificación cambiaria, es decir, la derogación de la ley contra los ilícitos cambiarios y la derogación de la ley orgánica de precios justos. Okay. Vamos a empezar por el dólar más barato pero inaccesible, 6.30. Hay modificación con él, y después el de 12, el de 200, el innombrable, eso corre libre. Probablemente sea un aumento del tipo de cambio de 6.30, el que afecta fundamentalmente hoy día alimentos y medicinas, un alza. Probablemente el CICAT 1, CICAT 2 puede ser que simple y llanamente desaparezca. CIMADI puede ser que reciba más divisas, y lo máximo que nosotros podríamos esperar, dadas las señales que ha dado el gobierno, es de una legalización del mercado negro actual. Yo particularmente no creo que eso vaya a ocurrir, porque eso sería legalizar un salario mínimo en $10, y eso no creo que el gobierno lo haga. Lo lógico, antes de hacer eso, desde mi perspectiva, sería unificar la tasa de cambio y levantar los controles de cambio y precio, pero repito, tampoco va a pasar en el corto plazo, pero sí creemos que va a terminar pasando este año, porque hay un dato en el problema: la gente tiene que comer, y si el sistema no se ajusta, podemos ir a una crisis que ya no sería una crisis humanitaria por razones sanitarias, como ya existe, sino una crisis humanitaria por razones alimentarias, es decir, por falta de comida. Ya hoy la gente no está haciendo sus 3 comidas al día, eso es un dato en el problema, y come bien solamente una vez por semana: carne, pollo, huevos, proteínas, pescado, granos. Prácticamente son inasequibles e inaccesibles para la gente, y pasta con atún, que era un plato típico de los sectores de menores ingresos, hoy es un lujo. Entonces, obviamente, todos estos productos de los diferenciales de cambio y precio que se están aprovechando en distintos sectores de la cadena, pero que no está llegando a la gente. Entonces, es hora de acabar con ellos y retornar a una economía de mercado. Uno de los escenarios que está manejando, que acabas de decir, es entonces ajustar ese dólar negro
en un plan. Aquí en Venezuela hay algunos economistas en este programa, algunos analistas y también por la prensa hablan sobre volver al mercado de dólar permuta. Claro que existieron alguno que otro que abusó, pero fue un sistema que funcionó perfectamente y no se deben pagar justo por pecadores. También se ha ajustado todo un plan y un mecanismo que casi no se ha utilizado, donde pueden participar mucho más transparentemente todos los jugadores de ese mercado, que es el mercado de permuta. ¿Tú crees que esa sea una de las soluciones que se están estudiando? Bueno, eso sería de alguna forma la legalización de lo que hoy es un mercado ilegal o negro, cuyo precio ni siquiera se determina en Venezuela, se determina en Cúcuta, y repito, no creo que se dé. En todo caso, sería un alivio de darse, sería un gran alivio, pero no resolvería el problema fundamental de la economía venezolana, porque seguirían persistiendo al menos dos tasas de cambio, y la demanda a la tasa más baja va a ser infinita para aprovechar el diferencial con respecto a la tasa más alta. El modelo con un mercado paralelo o un mercado de permutas funcionó mientras había inventarios, mientras había reservas que quemar, mientras había un precio del petróleo muy distinto al actual y crecía todos los años y por supuesto en unas condiciones que no son las actuales de endeudamiento y de servicio de deuda como el actual. Este año a precios actuales de 20, 22 dólares el barril, esto tiene que entenderlo la gente, el 100% de la factura petrolera de exportación se va en el pago de la deuda. Esto quiere decir una cosa muy sencilla. Quiere decir, este año vamos a pagar 19.000 millones al menos en intereses y capital, y eso es exactamente igual al tamaño de la factura de exportación petrolera. Acá o hacemos una reforma para que aparezcan dólares del sector privado, o se va a tener que decidir políticamente entre no pagar la deuda y entrar en un default. Y entrar en un default con todas las consecuencias que eso supone, o hambriar a la gente. Lo lógico sería, desde mi perspectiva, hacer una reforma. Si no se quiere acudir al Fondo Monetario Internacional, se puede unificar la tasa de cambio en 300 bolívares por dólar, que en todo caso estaría muy por debajo de lo que está el mercado ilegal, y estaría, eso sí, por arriba de lo que está el mercado oficial, que hoy no aprovecha los sectores de bajos ingresos, sino que aprovechan unas mafias que simplemente expolian diferenciales de cambio y precio. Ahora, si se quiere acudir al Fondo Monetario Internacional, que sería lo mejor que podría ocurrir, se podría unificar a una tasa de 150 a 200 bolívares el dólar, con un salario mínimo en dólares mucho mayor, y se acabarían las colas, la escasez desbordada, la merma de poder de compra a los hogares, y aparecerían dólares privados de la nada, porque con un salario mínimo legal tan bajo, habría muchas inversiones. Tenemos que ir a una pausa, Ángel. El año pasado tú diste unas declaraciones, también lo hiciste en el programa. Algunos economistas, algunas personas todavía lo ven con distancia, pero tiene mucho sentido lo que tú dices. Si esto ocurre, se toma la decisión que se tiene que tomar utilizando un término financiero, buen ANIF, si lo hacen y cuando lo hagan, si se toman esas reformas, ¿crees que el dólar negro pueda bajar? Inclusive ese proceso de hiperinflación, no solamente controlarlo, sino crear una deflación. Al regreso, Ángel García Bank nos responde aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. No se aparte de nuestra sintonía.